Hemos invitado he invitado esta tarde a los periodistas al escritor Fritz Glockner. Él es historiador y es el autor, pues, de numerosos libros sobre los movimientos armados en México. Traigo aquí algunos de sus libros: Los años heridos, la historia de la guerrilla en México, 1968-1985, que es uno de los tomos que sobre la guerrilla en México, es uno de solamente. Tengo aquí en mis manos también su más reciente libro, El Libro Rojo de Puebla. Él es compilador. Y Voces en Rebelión, también de Fritz Glockner, Puebla 1964, y Cementerio de Papel, que es una novela de Fritz Glockner que recién fue reeditada. Y bueno, le doy la bienvenida a Fritz Glockner Corte desde Puebla. ¿Cómo estás, Fritz? Muy buenas tardes. Mi queridísimo Álvaro, muy buenas tardes. Hoy en un jueves 23 de diciembre, estos clásicos días que son de villancicos y todos somos buena onda y nos queremos y nos amamos. ¿Y no? ¿O no? ¿O no? Pues sí. Fritz Glockner, muchas gracias por la oportunidad de charlar contigo. Yo te invité porque es importante, a mi juicio, una decisión que ha tomado el gobierno de México de integrar una comisión para la verdad y la justicia que va a trabajar en el esclarecimiento o en el acopio de información de las violaciones graves a derechos humanos cometidas por el Estado mexicano entre 1965 y 1990. Ya se, ya se creó la comisión, y yo quiero preguntarte a ti, como estudioso de los movimientos armados en México, de los movimientos insurgentes, ¿qué opinas precisamente de esta comisión que apenas en el mes pasado, en noviembre, se integró? ¿Cuál es la opinión que tú tienes al respecto? Bueno, me parece muy atinado. Creo que evidentemente es una tarea pendiente del Estado mexicano que por supuesto los gobiernos priistas no iban a aceptar y habían insistido en la negativa de que existiera o de que existió una guerra de baja intensidad, como siempre la he mencionado, más que guerra sucia. Recordarás que siempre he dicho que lo que ha sucedido en México es una guerra de baja intensidad. Y de pronto, en el año 2000, bajo el gobierno de Vicente Fox, se generó una celada, se generó una cortina de humo que planteaba la posibilidad de revisar el pasado, pero quedó en buenas intenciones, quedó en esta historia de la creación de una fiscalía especial para analizar las posibles violaciones a los derechos humanos, y recordaremos la FEMOS, de un nombre tan largo. Y ahora con Andrés Manuel López Obrador se planteaba evidentemente que se tenía que recurrir al pasado para plantearse un reconocimiento y la intencionalidad de crear justicia, de generar justicia ante los hechos de violación a los derechos humanos en la década de los años 60, específicamente a partir de 1965, recordando que el 23 de septiembre de aquel año un grupo de militantes del Grupo Popular Guerrillero intentó asaltar el cuartel Madera en Chihuahua. A partir de ahí se genera toda una historia de violaciones de derechos humanos hasta 1990. Creo que esta comisión nace muy bien, nace con el consenso de la mayoría de los colectivos que siempre han estado insistiendo en la revisión del pasado, sobre todo, y además en la posibilidad de que en el presente se gestione la justicia como tal, se aplique la justicia como tal, se concluya con los periodos donde la impunidad ha sido una receta que se ha venido aplicando ante la posibilidad de la injusticia que se ha venido aplicando de parte del Estado mexicano, aun y cuando todavía existan voces
que desconozcan este tipo de historias negras, obscuras, del andamiaje del Museo del Horror, que ha sido la historia de México en los años 60, 70, 80 y 90 del siglo XX. Y lo menciono porque, curiosamente, estoy revisando el libro de Coello Trejo, donde niega la existencia, por ejemplo, de que haya existido una guerra sucia en México y justifica la violación de los derechos humanos. Eso me parece gravísimo. No sé si has ojeado ese libro, pero me parece bueno, por un lado me gusta que de pronto alguna voz venga a plantear su punto de vista, ¿no? A pesar de que para mí es cinismo, con todo, y lo digo con todo el bagaje que me da 3 décadas de haber estudiado este tema, no como hijo de un exmilitante, sino como historiador, escritor, periodista que soy, ¿me explico? Pero bueno, Sí. a final de cuentas, las memorias son eso, las memorias de Coello Trejo es este juego de la nostalgia, donde le habla de Don a Luis Echeverría Álvarez, a Miguel Nazararo, a Fernando Gutiérrez Barrios, y para mi gusto, alguien que dice Don Fernando Gutiérrez Barrios, Don Miguel Nazararo, Don Florentino Ventura, bueno, para mí ya el respeto entra en un nivel de degradación de alguna manera. De hecho, no solamente leí el libro, entrevistamos aquí al propio Javier Coello Trejo, justamente a partir de lo que él dice sobre los personajes señalados de torturar pues a mexicanos, a ciudadanos mexicanos, aún los que se levantaron en armas. Y él, efectivamente, lo dice con mucho orgullo. A mi juicio, Fritz, creo que es importante un testimonio que queda ahí por escrito, que efectivamente acredita cuál era la visión en aquel momento de servidores públicos del Estado mexicano, que no hay ni siquiera un arrepentimiento. Hay orgullo, se solazan hasta con cinismo de las conductas delincuenciales, criminales que asumieron en su encargo público, Fritz. Me encantaría un debate con Coello, ¿eh? Me encantaría demostrar todo el trabajo de investigación que se ha realizado para demostrarle que, según él, se actuaba bajo la ley, se actuaba bajo los principios de la legalidad, y demostrarle cómo la ley fue violada y se generó una guerra de baja intensidad. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle a partir de la memoria o las remembranzas o la nostalgia de Coello Trejo. Tu pregunta tenía que ver con la creación de la Comisión de la Verdad, donde evidentemente esta comisión da por sentado de que de alguna u otra manera, en efecto, se han generado violaciones a los derechos humanos en la década de los años 60, 70, 80 y 90 del siglo XX en nuestro país, y creo que es un tino del Ejecutivo, junto con el consenso de los diversos colectivos de integrantes de los movimientos armados, de familiares, de los familiares de desaparecidos políticos, que están o que hemos venido pugnando para que se genere una actitud diferente hacia el pasado. Entonces, esta comisión, que me parece muy loable, muy respetable, y creo que sus 5 integrantes, que tienen que ver con los 5 ejes que lleva o como que tiene como cargo a partir del decreto presidencial, va a generar, tienen muy poco tiempo, o sea, el trabajo es así como, ahora sí que perdón, pero en chinga, vamos al pasado y vamos a, pero yo creo que hay que retomar el trabajo de la Fiscalía, evidentemente, no hay que negar lo que ya se ha trabajado, ¿no? Hay que retomar muchas de las denuncias que existen de desaparición forzada, como por ejemplo el caso de mi queridísima Alicia de los Ríos, de mi queridísima Alejandra Cartagena con su madre Leticia, en fin, hay muchos casos ya que están en camino y hay que retomarlos,
Por fortuna, repito, es poco el tiempo, debido a que la comisión tiene como punto de finalización el 30 de septiembre de 2024, pero repito, la gracia es retomar todo este trabajo previo que ha servido un poco de pantalla y que no llevó a ningún tipo de conclusión y de consignación, pero que es parte de lo que hay que retomar para que en el corto tiempo que le queda a esta comisión tengamos evidentemente buenos resultados. No parte de cero esta comisión porque hay un trabajo ya muy extendido de periodistas, de historiadores, de expertos como tú, y por eso hago alusión a uno de los libros tuyos de los años heridos, que tiene abundantísima información documental y testimonial que por supuesto implica que la comisión no va a partir de cero, pero también te quiero preguntar al respecto, Fritz, eh, ¿cuál es, a qué puede llegar, a qué conclusiones puede llegar una comisión de la verdad que difícilmente, digamos que podrá implicar que algunos de los presuntos responsables de tortura, por ejemplo, o de los que instrumentaron esta guerra de baja intensidad, puedan ser llevados ante las autoridades? No ese es el propósito, entiendo. No, no, si es el propósito, si se les demuestra la responsabilidad, ¿no? Correcto. O sea, recuerda que hay uno de los pilares es justicia. Entonces, sí, por lo menos digo, es evidente que a través de la Ouija ya no podemos, ya no podemos castigar a un Miguel Nazararo, a un Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Pero la responsabilidad histórica y en la memoria sí creo que tiene que quedar como tal. Y es un trabajo, por eso se llama Comisión de la Verdad, porque por desgracia a nivel judicial tal vez y no logremos detener, no logremos sí responsabilizar, pero no castigar estas actitudes prepotentes que estuvieron revestidas de impunidad hacia los opositores del sistema político mexicano, tomando en cuenta la situación en la cual vivía México en los 60, 70, 80 y 90 del siglo XX, ¿no? Entonces, tal vez, obviamente, no podamos castigar o la justicia no pueda llevar a cabo juicios como tal, pero por lo menos el señalamiento histórico, el señalamiento de memoria, el recopilar estas salvajadas, como siempre he dicho, esto no fue más que un andamiaje de un museo del error que vivió México en las tinieblas. Nadie sabía de lo que pasaba en México. Siempre se hablaba de la represión en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, y no se le hablaba de lo mismo sucedía en nuestro país e incluso con mayor potencialidad, tomando en cuenta que el primer vuelo de la muerte no sucede en Argentina, sucede en México, en las costas del Pacífico mexicano en el 72, por ejemplo, ¿no? Y que ha sido un testimonio que ha dado el mismísimo Rubén Figueroa, entonces gobernador de Guerrero, ¿me explico? Y que en este documental que le hace la televisión francesa, él se ufana de que aventaban los cuerpos de los opositores al sistema como pescadores, los menciona textualmente. O sea, aquí me parece ridículo que existen testimonios de fines de los 70s y que a pesar de eso no se haya generado una culpabilidad, se haya mostrado la responsabilidad. Entonces, evidentemente, creo que por desgracia, la justicia como tal no podrá llegar debido a que las tumbas ya se encuentran selladas, pero que a final de cuentas dentro de la memoria de este país sí quede en un listado de la negritud y de quiénes fueron los constructores de este museo del terror que vivió nuestro país. ¿Me explico? Pues sí, por eso se llama Comisión de la Verdad, pues, ¿no? Efectivamente. Hay otro... Así como esta comisión está haciendo acopio de mucha información sobre las violaciones a los derechos humanos en este periodo que inicia desde 1965, también de manera informal, lo digo de esta manera, están emergiendo testimonios y también información documental de
miembros de movimientos armados del pasado y vigentes, como es el EZLN, que están también aflorando hasta situaciones, digamos, si no delincuenciales, sí situaciones que exponen hasta qué punto también se cometen excesos en los movimientos armados. Me refiero, y tú lo sabes muy bien, Fritz, a las declaraciones que hizo el comandante Germán sobre el subcomandante Marcos, de abuso sexual y de, inclusive, una jovencita que se suicidó. Esto a mí me parece de enorme relevancia porque al mismo tiempo que reaparece el comandante Germán, fundador de las Fuerzas de Liberación Nacional, fundadas en 1969 en Monterrey, ¿no es fundador de las Fuerzas de Liberación Nacional, Fritz? Él es segunda generación, digamos. Correcto. Recordemos que su hermano es fundador, ¿sí? Es verdad. Pero él, Germán, es segunda generación, por decir así, ¿no? Pero ¿qué relevancia tiene que esté aflorando esto, Fritz? Bueno, me parece que evidentemente a partir del 93, recordemos, y como historia que no cuento ya, ni en Los Años Heridos, ni en Memoria Roja, ni he escrito artículo al respecto. ¿Y por qué no he escrito al respecto? Porque no quiero caer en el anti-Tello Díaz. ¿Sí me explico? Sí. Es una historia que no tengo ganas de estar escribiendo un anti-Tello Díaz, recordando este libro, La Rebelión de las Cañadas, publicada en el año de 1995, escrito por Carlos Tello Díaz. Tello Díaz, gracias por el Tello. Claro. El Tello, me he olvidado el Tello, no el Díaz. No tengo ganas de escribir algo anti, ¿no? O la verdadera historia de la Rebelión de las Cañadas ante la postura de Carlos Tello. Bueno, la gracia es que no he escrito eso, ni lo voy a hacer, porque estoy un poco cansado y como escritor tengo muchas historias que contar, más allá de lo que me he dedicado en 3 décadas. Pero me queda clarísimo que a partir del 93 inició una división entre, digamos, el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y los fundadores o los creadores originales de las Fuerzas de Liberación Nacional, donde se ubica Germán, sin lugar a duda, que, como ya mencioné, hay que aclarar, no es fundador, es segunda generación, ¿no? La importancia de Germán es que es hermano del famoso hermano Pedro, quien sí es como el gran ideólogo de la fundación de las Fuerzas de Liberación Nacional. Pero bueno, la gracia es que en el 93 empieza un tipo de divorcio ideológico, metodológico y estratégico entre ambos, entre Germán y Marcos, y esto se había mantenido un poco en la clandestinidad hasta este año en el cual Germán, tengo referencia de que en algún momento dado incluso llegaron a una discusión muy enconada, muy encendida, más allá de que recordemos que en el 2002 con la caravana zapatista, por ejemplo, ¿no? Se sumó a la caravana el mismísimo Germán y andaban un poquito de manis, ¿no? Ahí como que una tregua entre ambos. Pero después, según tengo entendido, las diferencias volvieron a aflorar, volvieron a, no sé si es una cuestión de protagonismo, no sé si es una cuestión de reflectores. La gracia es que es evidente que hay una división, incluso metodológico-ideológica, tomando en cuenta que las Fuerzas de Liberación Nacional han apoyado al gobierno de Andrés Manuel, mientras que el EZLN sigue manteniendo su postura de anti-Andrés Manuelista, digamos, ¿no? Recordemos que en el 2006 convocaron a la no votación, ¿no? Y la otra campaña, pues. Entonces, aquí sigue habiendo ya un distanciamiento muy fuerte entre ellos, como grupos originales o como antiguos camaradas, y que termina con esta declaración muy fuerte de Germán. Habría que esperar la declaración de Marcos, ¿no? Habría que esperar, o de ya no es Marcos, es el subcomandante Galeano, ¿no? Pero, o el esclarecimiento de este tipo de, pues, de ventilación de los trapos sucios de las organizaciones.
porque para mí no deja de ser más que, esto para mí es un poco intrascendente, tomando en cuenta Correcto. que de pronto no puedes desprestigiar a los miembros de tu familia, a tus antiguos hermanos, diciendo me bajaste la novia o te chingaste el salario de la mamá, ¿no? O esas situaciones familiares dentro de una situación de intento de modificar la historia y las estructuras sociopolítico-económicas sociales de una nación como es la mexicana. Entonces, para mí, los detallitos de chismes de familia, perdón, como historiador, no vienen al caso. Y como sabes, en mis libros no le entro a la chismografía como otros historiadores, otras historiadoras, que para mí son torturadores de la historia, porque la historia tiene que ser a partir de los hechos. De pronto es cierto, yo he tenido equivocaciones en los años heridos. En algún momento dado, a una persona herida, narro en los años heridos que la bala, en el momento del tiroteo, la bala se le aloja en el estómago. Y me hizo la precisión, no fue en el estómago, fue en el pulmón. Mi respuesta un poco fue, por fortuna soy historiador y no médico. Porque si hubiera yo buscado la bala en el estómago y hubiera estado en el pulmón, ahí hubiera estado cabrón. Pero como historiador, más allá de la imprecisión, si fue en el estómago o en el pulmón, creo que no aporta, a ver, la historia tiene que ser objetiva, pero aquí la gracia es que esta persona fue herida y punto en el tiroteo, sí, ¿no? Y que a partir de eso fue detenida y que a partir de eso hubo una serie de protestas como tal. Entonces, las minucias del chisme familiar creo que no tienen que ver con el proceso de reflexión histórica, ¿sí me explico? Sí. Que es muy... Tú como investigador y particularmente en los años heridos, narras episodios que también están en la historia, que todavía pienso que todavía están sin resolver. Hay mucho resentimiento. Por ejemplo, en el caso de Monterrey, la muerte de Eugenio Garza Sada. Sigue en Monterrey, particularmente en el empresariado, ese coraje por la muerte de Eugenio Garza Sada cuando iba a ser secuestrado por la Liga Comunista 23 de septiembre. Y en alguna vez lo platicamos, Fritz, de lo importante que es que se hable justamente de lo que pasó, que se hable de la historia, que se aporten elementos quienes los tengan para discutir y que eso de una vez por todas quede pues sanado. Si no sanado, zanjado, digamos, ¿no? Correcto. El propio Coello Trejo en sus memorias tiene el error garrafal de decir que fue secuestrado, acuérdate, ¿no? Por ahí dice, fue secuestrado y fue ejecutado por Jesús Piedra Ibarra. O sea, aguas, está haciendo unas declaraciones horripilantes en este libro, donde ni siquiera Jesús participó dentro del comando que intentó secuestrar en septiembre del 73 a Eugenio Garza Sada y que fue un secuestro fallido que terminó en tiroteo, que es donde pierde la vida el padre, digamos así, del capitalismo mexicano, el padre de la burguesía mexicana, ¿no? Como bien dices, son historias que de pronto se han convertido en versiones mitológicas con una serie de errores, donde hay, a ver, yo decía, no hay que entrar al chisme de familia para describir la historia, pero tampoco hay que entrar en imprecisiones como tales, aún sean tus memorias, ¿no? Entonces, yo creo que como historiador soy un convencido de que somos dueños únicamente del pasado, querido. Álvaro Delgado es dueño de su memoria, de su nostalgia, de sus recuerdos, ¿sí? Somos conscientes de nuestro presente, pero nuestro futuro es incierto. Permítanme todos esta reflexión, ¿sí? O sea, el mañana nadie lo tiene asegurado, ni económica, ni política, ni social, ni sexualmente, carnal. ¿Sí me explico? En esa lógica, al ser dueños únicamente de nuestro pasado, tenemos que ser conscientes de que mientras más amasijemos, mientras más saboreemos, mientras más conozcamos qué ha sido de los días, de los calendarios de otros años, mejor ubicados estaremos en el presente para no contar con estas pesadillas. Por eso para mí la Comisión de la Verdad es muy importante,
porque otro de sus objetivos es la no repetición de este tipo de historias. Por lo tanto, la expulsión de la impunidad como acto de gobierno en nuestro país. ¿Sí me explico? Entonces, creo que, sin lugar a duda, el renombrar, el rectificar, el recordar, el desmenuzar los acontecimientos de los calendarios pasados siempre nos va a permitir que el coraje, la sensación de herida, la sensación de fantasmas llegue a una convivencia conciliatoria como tal, ¿sí? Tal vez no perdón, o más bien nunca perdón, nunca olvido, más bien como reflexión del pasado para que nuestro presente no esté contaminado de estos fantasmas y el futuro, que repito, es incierto, lo podamos dibujar bajo otras premisas de sueños y no tanto de pesadillas. Justamente por eso me era muy importante platicar contigo para el auditorio de los periodistas, porque hay de pronto acciones, decisiones, trabajo que puede efectivamente a muchos no importarles demasiado, pero que tienen que ver con eh, eh, hacer un proceso de revisión histórica y y con el propósito de que no vuelvan a ocurrir este tipo de aberraciones. Y justamente por eso te invité, Fritz, porque tú tienes una mirada muy documentada de esto y creo que es ojalá que el trabajo de esta comisión sí arroje resultados importantes para la historia y para el presente y para el futuro, por supuesto. Estoy convencido, querido. Tengo toda la confianza en los 5 integrantes que fueron nombrados como miembros de la Gran Comisión. Creo que tienen toda la disposición, no solamente ellos, sino la Subsecretaría de Gobernación de Derechos Humanos encabezada por Alejandro Encinas, que me parece un hombre clave para ese puesto. Creo que además el habitante de Palacio Nacional, el mismísimo Andrés Manuel López Obrador, está interesado en este tema, ¿no? Aunque ubiquemos que antiguamente no había sido parte de su escenario como tal, pero en el 2021 me queda clarísimo que hay una decisión desde el Palacio Nacional, desde la presidencia, de retomar y de esclarecer el pasado como tal, que nos permita, repito, tener otra visión en el presente, que nos permita proyectar otros sueños a futuro. En esa lógica concluiría yo, mi querido Álvaro, como siempre he dicho, ¿cuál es la visión o qué visión tenían los habitantes de Mesoamérica sobre el pasado? Cuando tú los colocabas y viendo hacia el frente, te decían que lo que veían era el pasado y que su futuro se encontraba detrás de ellos. A diferencia de nosotros, que cuando nos ubicamos en tal situación, siempre decimos que frente a nosotros está el futuro. Pero ¿cómo va a estar enfrente de nosotros el futuro si no lo podemos visualizar, si no lo podemos ver? ¿Me explico? Para los antiguos indígenas, el pasado estaba enfrente porque lo veían. A eso insisto de que somos dueños del pasado. En cambio, para ellos el futuro se encontraba atrás porque era invisible y los invitaba a poder caminar en el presente para construirlo. Y creo que a partir de estas premisas como tal, tenemos una hermosa comisión que sin lugar a duda tengo toda la confianza de que va a dar muy buenos resultados porque, insisto, 1, no están partiendo de cero. 2, a pesar de la ridiculez de cierto tipo de testimonios, hay una comprobación elemental de que en este país hubo una aplicación de una guerra de baja intensidad con nombres y apellidos donde se ejerció la tortura, la desaparición forzada, las detenciones anticonstitucionales fuera de la ley y el asesinato. Así de fácil, ¿no? Y están los propios documentos de las instancias oficiales, la extinta Dirección Federal de Seguridad, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, las policías judiciales, el Ejército, la Marina, que son archivos que de pronto no se habían auscultado con precisión, pero que actualmente existe la indicación presidencial para que dichos archivos, sean abiertos y conozcamos las bitácoras oficiales de lo que sucedió en tanto la represión en nuestro país. ¿Y a ti te han consultado? Y si no ha sido así, ¿tú estás en disposición de cooperar con los miembros de la comisión?
Sí, obviamente, sí, bueno, se me ha consultado como miembro de mi colectivo Nacidos en la Tempestad, ¿no? Recuerda que soy miembro de un colectivo que se llama Nacidos en la Tempestad, y mi colectivo como tal ha actuado en todas y cada una de las sesiones internas dentro de los colectivos, además de que se ha participado en los encuentros, ya sea con Alejandro Encinas o con el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, y en mi caso muy particular se me propuso ser integrante de la Comisión por la Memoria, a la cual evidentemente acepté. Imagínate la ridiculez que hubiera dicho, ay no me quiero manchar las manitas, ¿no? Con 30 años de estar metido en el ajo. Entonces, y estamos por organizar en la ciudad de Puebla, a través de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el gran centro de documentación sobre la violación a los derechos humanos. Que esta es una primicia, bueno, ya la ha dicho el mismísimo Alejandro Encinas, ¿no? Que lo anunció el pasado 4 de diciembre en Chihuahua, en Chihuahua, cuando se instaló la Comisión por la Verdad, y el mismísimo Alejandro anunció ya la instalación del gran archivo de la memoria de la violación de los derechos humanos en México, el gran archivo de la impunidad, pues, aquí en Puebla, que va a ser, estoy segurísimo que va a ser inédito en la historia de la represión en América Latina. No existe en Argentina, o en Uruguay, o en Brasil, o en Bolivia, donde me digas, una convocatoria para crear el gran centro por la memoria de este tipo de violaciones, donde evidentemente no se trata únicamente de que sea un museo de los documentos, sino se trata de que sea un gran centro investigador a partir de el impulso que está dando la actual rectora, la nueva rectora Lilia, ¿no? Y que esto empezó con el anterior rector Alfonso Esparza, y que evidentemente hay toda la disponibilidad para que en Puebla tengamos, a través de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el gran centro por la memoria de la violación de los derechos humanos, y que evidentemente estoy, como comprenderás, mi querido amigo Álvaro, más que metido en estas historias, ¿no? Y obviamente es una gran noticia. Porque ves que tus 30 años, tus 3 décadas de estar picando piedra, están construyendo para algo que puede ser muy importante para la memoria, para la no repetición de la impunidad y para la construcción de otro tipo de identidad como mexicanos. Excelente noticia, Fritz, y qué bueno que lo informas aquí en Los Periodistas al auditorio. Y vamos a seguir en comunicación justamente sobre este tema y los avances que se vayan presentando, Fritz. Salvo que quieras agregar algo más, muchísimas gracias hoy por esta conversación. Mi querido Álvaro, como siempre, un gusto verte. Ahora sí que a la distancia, un abrazote para ti y para la familia, evidentemente. Para las familias de todos los que nos ven y nos escuchan, por supuesto. No quiero ser sectarista, ni mucho menos en estos días de villancicos, ¿verdad? Y de que todos somos bien lindos. Y únicamente concluir con esto, en el sentido de que evidentemente un pueblo sin memoria es un pueblo sin presente y que puede estar cultivando pesadillas hacia el futuro. Y lo que tenemos que cultivar son, obviamente, la renovación de las utopías. Fritz Glockner, como siempre, muchas gracias. Que pases felices fiestas con tu familia y seguimos en comunicación. Por supuesto que sí, querido. Abrazotes.